¿Cómo es viajar con una aerolínea de bajo costo en estos momentos de COVID-19? ¿Cómo es subirte a un avión? ¿Están siguiendo o no los protocolos y las medidas y las nuevas implementaciones? Yo soy Mariel de Viaje y si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y dejar tus comentarios. Esta es mi crónica. Como podemos ver aquí en el aeropuerto de Cancún hay acrílicos en todos los módulos en los que ustedes documentan y también específicamente hablando de Viva Aerobús tienen gel antibacterial, incluso un gel en cada uno de los módulos en donde están atendiendo. Y lo que vi es que una vez que la persona que te recibe tu maleta la recibe después de tocarla, se pone gel antibacterial aunque traiga guantes. Entonces esto me parece muy correcto, muy bien. Durante mayo del 2020, volaron a través de Aerolíneas Mexicanas 91.8% menos pasajeros que el año pasado. Sin embargo, Volaris y Viva Aerobús prevén que para finales de julio tendrán una recuperación representativa. Debido a la pandemia, aerolíneas como Volaris reembolsaron o reprogramaron más de 1.5 millones de boletos. No todo ha sido malo. La participación en el mercado nacional de Viva Aerobús ha incrementado un 21% y de Volaris un 40%. A la fecha, ninguna aerolínea mexicana bloquea el asiento de en medio ni despega con una capacidad reducida. El año pasado, Viva Aerobús cerró con utilidades de 697 millones de pesos y Volaris con 2.639 millones de pesos. También en el piso de todo el aeropuerto están estas etiquetas para marcar la sana distancia. Todas las etiquetas dicen ASUR, que es el aeropuerto del sureste. Y sí, en esta parte, por ejemplo, en donde se tienen que hacer las filas para que realices la documentación, está esta marca y bueno, ahorita vemos que la gente en realidad sí lo está respetando. Existe un cuestionario que se llama Identificación de Factores de Riesgos en Viajeros, en donde básicamente te hacen preguntas para saber si tienes algún síntoma que haga referencia al COVID-19. Lo tienes que llenar en línea. De hecho, en el aeropuerto, las aerolíneas, cuando haces la documentación, te pueden dar uno físico, pero no sucede siempre. De hecho, ahorita el chico de Viva Aerobús que nos atendió nos pidió que lo hiciéramos digital, escaneando este código QR que está aquí. En una de sus filas se encuentra este cartelito, así que ahorita voy a escanear el código QR para responder este cuestionario. Una vez que pasé por el filtro de seguridad, pude notar que en el aeropuerto de Cancún tienen una cámara de imagen térmica para tomar la temperatura corporal de los viajeros. Además, están sanitizando todas las charolas que son usadas en los filtros de seguridad y el personal del aeropuerto trae caretas y cubrebocas. Y aquí, como podemos ver en el aeropuerto, tienen bloqueado un asiento y aquí hay una etiqueta para que sepas que este asiento está bloqueado y puedas mantener la distancia social. Aquí en el aeropuerto nos encontramos con esta información preventiva que dice que si estuviste en algunos de estos países como China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón en los últimos 14 días y presentas síntomas como fiebre, tos, escurrimiento nasal, malestar en general, tienes que marcar a los números que ahí se indican. Además de que te dan recomendaciones, las usuales, lavarte frecuentemente las manos, cubrirte nariz y boca al toser o estornudar con el lado izquierdo del codo y desinfectar superficies y objetos de uso común. Y dentro del aeropuerto de Cancún, los establecimientos no necesarios están cerrados. Por ejemplo, esta tienda de ropa y algunos otros más de artículos, pero el duty free sí está abierto, a excepción también de algunas cafeterías, restaurantes y sitios en donde puedes comprar algo de comer. Únicamente me tocó abierto, les reitero, el duty free, pero fuera de eso hay otras tiendas más que permanecen cerradas. Queremos seguir viajando en la fila 6, 5 y 4. Sean bienvenidos a abordar en este momento. ¿Quiénes son las primeras personas que abordan en un avión? Las que requieren atención especial, personas que están en silla de ruedas, por ejemplo, mujeres embarazadas,
personas mayores también, por supuesto, y ya una vez que eso sucede, las últimas filas del avión, de las últimas a las primeras. Es decir, la gente que va hasta atrás es la que primero aborda. A mí me tocó en la fila 12 y soy de las últimas pasajeras en abordar. No se paren a destiempo ni hagan filas innecesarias porque eso provoca que se junte más la gente y que pues haya más dificultad para la sana distancia. Llegó el momento de abordar y lo que le indican a la gente es que tiene que ser por grupos. Les piden atentamente mantener la sana distancia. Verificando las marcas que se encuentran en el piso y manteniendo su sana distancia. Repitiendo que por favor la gente únicamente se forme dependiendo el grupo que sea llamado y que también mantengan esta distancia con las etiquetas que están marcadas en el piso. Gracias, qué amable. Ya estoy arriba del avión. Bueno, no me tomaron la temperatura antes de subirme al avión. Tampoco encontré ningún tapete sanitizante. Solamente en todo momento nos recordaron la importancia de guardar la sana distancia. Como pueden ver, mi vuelo no va lleno y eso permite que yo pueda tener este espacio. El asiento de en medio pues está desocupado y varios asientos del avión también vienen desocupados. He de decirles que el hecho de que me tocara un vuelo casi vacío, como pueden ver, me da más tranquilidad. Si ustedes vieron mi video pasado de la experiencia que tuve del vuelo Ciudad de México-Cancún con Aeroméxico, bueno, era un vuelo que venía completamente lleno, al 100%, y pues viene casi vacío. La verdad es que sí puedo comprender la angustia, porque yo sí me sentía muy intranquila. Estando rodeada de tantos pasajeros, puedo entender la angustia de las personas que se han subido a vuelos que están llenos y puedo entender la tranquilidad de personas que se han subido a vuelos que vienen casi vacíos, hablando concretamente, claro está, de esta etapa que estamos viviendo. Por otro lado, el hecho de que los vuelos estén llenos o no, pues no depende de la aerolínea, es un tema de rutas, de horarios. Son muchos factores los que entran en juego. Entonces, en este momento a mí me tocó la suerte de que el vuelo viniera así, pero otro viajero se puede enfrentar a otra situación completamente distinta y pues eso no depende más que de la ruta y de los horarios. Quiero que sepan que las aerolíneas de bajo costo como esta, Viva Aerobús, no ofrecen en cortesía agua o algún snack. Lo que tienes que hacer es pedir de un menú que ellos ofrecen y pagar aparte si es que quieres pedir algo de comer o de tomar. Los menús de los alimentos están en el respaldo de los asientos, como ustedes lo pueden observar. Y estos pues son folletería y es papel con los que la gente tiene contacto, así que creo es mejor retirarlos, así como los restaurantes están haciendo estos menús digitales. Sería muy interesante que las aerolíneas consideren la idea de que la gente pueda descargar el menú de los alimentos en caso que quieran algo a través de su aplicación. Digitalizando todo, creo que se puede tener ahí una mejor solución y retirar esto porque no estamos seguros si sanitizan todos los folletos hoja por hoja. Sabemos que un mismo avión hace diferentes rutas en un día y el hecho de que la gente esté en contacto con esos folletos vuelve todo muy complicado. Bueno, como uno de sus protocolos, Viva Aerobús no está implementando darle a la gente gel antibacterial antes de subir al avión o durante el vuelo. Recuerden que el cubrebocas debe cubrir en su totalidad nariz y boca. Uso frecuente de gel antibacterial. Esto es algo que sí vi en Aeroméxico. Antes de subir al vuelo te ofrecen gel y durante el vuelo las sobrecargos. Aquí más bien te sugieren que tú traigas tu propio gel antibacterial para que te estés limpiando regularmente las manos y también incluso te sugieren traer toallitas húmedas. Los descensos suelen ser los momentos que estresan más a la gente porque la gente suele pararse a destiempo, pero sí tengo que decir algo, aquí los sobrecargos
Están Damas haciendo y caballeros, mucho. les pedimos que permanezcan sentados. Iniciaremos el desembarco por filas, esto para evitar aglomeraciones en el pasillo central. Lo que acaban de escuchar, los sobrecargos son muy enfáticos en ordenar a la gente, porque la gente por lo regular se para a destiempo y como ustedes lo escucharon, le están pidiendo a las personas que desciendan cada 3 filas, por 3 filas. Las primeras que van a descender son las de adelante, de la 1 a la 3, y así sucesivamente hasta que baje toda la gente. Ya llegué al aeropuerto de la Ciudad de México y una de las preguntas entre la gente es si sanitizan o no el equipaje una vez que lo manipulan otras personas. El equipaje acaba de llegar, mi maleta está aquí de este lado y traía bastante arena desde Cancún y como vemos sigue trayendo arena. Esto quiere decir que en lo absoluto le pasaron un trapo o algo ni en Cancún ni aquí en la Ciudad de México. Eso quiere decir que las personas que manipulan tu equipaje no lo limpian. Esto es para que lo tengan muy en cuenta y sepan que no hay un proceso de limpieza del equipaje. ¿Qué les recomiendo aquí? Traer su propio líquido sanitizante para limpiar su equipaje y que ustedes estén más seguros de que cuando regresen a casa vayan a meter una maleta limpia y sanitizada. Adrián Vázquez, quien también es un viajero experto y trabajó durante 15 años en la industria turística, tuvo una experiencia de vuelo con Volaris y nos cuenta su testimonio. Mi experiencia de vuelo con Volaris fue en la ruta saliendo de la Ciudad de México rumbo a Cancún. En general me pareció que siguieron las medidas de bioseguridad necesarias, como tomarme la temperatura antes de documentar y tener los señalamientos de sana distancia en las filas. La gran mayoría de su personal usa tanto cubrebocas como caretas, según lo indican sus protocolos. Sin embargo, en la práctica no todos lo cumplen. A pesar de que el abordaje fue ordenado, no se realizó por grupos pequeños, sino en grupos de 30 personas. También me pidieron que llenara un segundo formato obligatorio solicitado por la aerolínea de identificación de factores de riesgo y que se tiene que llenar en papel. Lo tengo digital. ¿Me ayuda a llenarlo el mostrador, por favor? Lo cual siento innecesario porque ya había llenado el digital de la Secretaría de Salud y de la Agencia Federal de Aviación Civil y me obliga a tocar más superficies. Más adelante cuentan con los tapetes desinfectantes y te dan gel antibacterial al abordar el avión, como lo indican en sus nuevas medidas sanitarias. Dentro del avión, todos los portaequipajes se encuentran abiertos y las sobrecargos se encargan de cerrarlos y abrirlos al aterrizar. También reparten constantemente gel durante el vuelo. Al igual que el resto de las aerolíneas, no están bloqueando el asiento del medio, así que el avión puede ir lleno, como fue en mi caso. El descenso fue ordenado y los sobrecargos reforzaron las indicaciones a los pasajeros para que se levantaran por filas. Les pedimos permanecer en su asiento hasta que la tripulación indique en qué momento puedan levantarse para desembarcar. Finalmente, cuando recogí mi maleta, verifiqué si había sido desinfectada, pero no encontré rastros de ello. Llegó el momento de compartirles mis conclusiones. Respecto al desenvolvimiento y al trabajo que están llevando a cabo tanto en Viva Aerobús y según los testimonios de Adrián que voló en Volaris, también la tripulación de Volaris están haciendo ambas aerolíneas un buen trabajo respecto al desenvolvimiento de los sobrecargos. Se les están dando indicaciones muy firmes a los pasajeros respecto a cómo deben de respetar el orden del ascenso y del descenso del avión y por otro lado, también a mí me tocó ver en Viva Aerobús cómo los sobrecargos eran muy enfáticos en pedirle a los pasajeros que se pusieran el cubrebocas en caso de que lo trajeran abajo. Como lo pudieron ver, Viva Aerobús no te toma la temperatura ni cuando te acercas al mostrador ni cuando subes al avión. Si bien esto lo hacen en el aeropuerto antes de entrar al filtro de seguridad, considero que como una doble protección sería muy bueno que Viva Aerobús considere tomarle la temperatura a los pasajeros que van a entrar al avión, ya sea en el mostrador o antes de abordar. En la tarifa básica, tanto de Viva Aerobús como de Volaris no te permiten llevar equipaje documentado, pero a diferencia de Volaris, en Viva Aerobús sí te permiten llevar equipaje de mano de 10 kilogramos. En caso de que en Volaris quieras llevar, aunque sea equipaje de mano, debes de pagar la tarifa clásica.
En el caso de Viva Aerobús, su tarifa más económica se llama Viva Light. Y aunque sí te incluye el equipaje de mano, no te permiten hacer el web check-in. ¿Esto a qué te orilla? A que para sacar tu pase de abordar tienes que acercarte forzosamente al mostrador y tampoco te incluye la asignación de asientos. Entonces, si el vuelo va lleno, pues sí, definitivamente ahí te enfrentas a que te toque el asiento que sea. Por eso veo muy importante que si ustedes van a comprar un boleto, un vuelo con alguna de estas aerolíneas o con una aerolínea de bajo costo, consideren pagar la asignación de asientos. Esto es muy importante para que ustedes, aunque el vuelo vaya lleno, por lo menos tomen la decisión de ir en ventanilla o en pasillo y no se enfrenten a este estrés de ir en medio. Desde el proceso de compra noté algo y es importante destacarlo porque esto puede favorecer a los viajeros. Les cuento un poco. Yo iba a regresar de Cancún a la Ciudad de México inicialmente el 15 de junio, pero como el Parque Xcaret abría el 15 de junio, al final tuve que mover mi itinerario y regresar el 17 de junio. Eso no es todo. En el momento en el que estaba en Cancún tuve que hacer otro cambio más y regresar en lugar del 17 el 18 de junio. Es decir, hice 2 cambios de día para volver a la Ciudad de México. Y ellos, Viva Aerobús, tienen una protección que se llama, que en realidad es un seguro, pero se llama Protección Viva. ¿Y en qué consiste esta protección? Que puedes cambiar las veces que quieras de fecha tu vuelo si es que así lo necesitas, siempre y cuando sea en temporada baja y no tienes ninguna penalización ni tampoco debes de pagar ningún cambio tarifario. Esto la verdad me parece bueno para los viajeros en caso de que necesiten mover por algún motivo como el mío, que fue un motivo laboral, sus vuelos. De cualquier forma les voy a dejar aquí abajito un link para que ustedes chequen las especificaciones. Es muy importante que las aerolíneas, y hablo en general, que aún no estén considerando eliminar la folletería, lo hagan. Especialmente en el caso de las aerolíneas de bajo costo, hablando de Viva Aerobús y de Volaris, que tienen estos menús tangibles que encuentras en el respaldo del asiento. Creo que es muy sencillo que se digitalicen y que la gente los pueda descargar una vez que compra el boleto de avión o antes de subir al avión, a través de su aplicación, que lo descarguen, pero que eviten tener la mayor cantidad de papeles o folletos a la mano de personas. ¿Por qué? Porque estos papeles o folletos pueden ser un foco de infección. Según el testimonio de Adrián, en Volaris, antes de abordar el avión, te dan un cuestionario que debes de llenar como pasajero. Creo que este cuestionario ya es completamente innecesario, porque en el aeropuerto, como ustedes saben, tienes que llenar este cuestionario de identificación de factores de riesgo que emiten instituciones como la Secretaría de Salud. Entonces, el hecho de que Volaris esté implementando un doble cuestionario, aparte de que por un lado, cuando te entregan el cuestionario, tienes contacto con más objetos, por otro, en realidad esto no es ningún control ni tampoco está evitando que subas al avión. ¿Por qué? Porque nadie está revisando las respuestas que tú estás dando en el cuestionario. Únicamente te lo reciben y listo. Digamos que ellos obtienen esta información de los pasajeros para tener sí cierto control, pero no para evitar que te subas al avión. En los tiempos que estamos viviendo, la limpieza es sumamente importante. Quiero tocar el tema de los baños de los aviones. Me acerqué a los sobrecargos, específicamente de Viva Aerobús, y les pregunté cuál era el protocolo, y lo que ellos me explicaban es que antes de que despegue el avión se desinfectan los baños. Por otro lado, si una persona hace uso de un baño y lo ensucia más de lo normal, y esto no nada más aplica para el baño de un avión, sino para un baño compartido, simplemente por educación, debe ser tú quien se encargue de dejar limpio el baño, porque sabes que otras personas lo pueden ocupar. No es responsabilidad de los sobrecargos limpiar los baños. Puede existir el protocolo de que en caso de que un baño esté muy sucio, los sobrecargos pueden cerrarlo y pedirle a los pasajeros que entren al otro baño, porque por lo regular los aviones llegan a tener 2 baños o más. ¿También eres huésped entonces? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Me imagino que apenas van a hacer limpieza entonces. Sí, exacto. Dale. Yo soy Mariel de Viaje, espero que este video te haya informado. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal y deja tus comentarios aquí abajo. Para mí, tus comentarios son lo más importante. Nos vemos en un próximo capítulo.
Adiós.